La crisis económica originada por la pandemia del COVID-19 ha llevado a varias empresas a la quiebra, dejando a varios trabajadores sin empleo. Este es el caso de la reconocida empresa de transporte interprovincial Soyuz S.A., la cual ha dejado a más de 1000 personas sin empleo, algunos trabajando por meses y otros durante más de 20 años. Al anunciarse el hecho, ex trabajadores intentaron comunicarse con la gerencia de la empresa, pero esto fue en vano. Además indican que se les está obligando a firmar una carta de renuncia voluntaria, sin contar que no se les ha pagado en los últimos 3 meses. Debido a esto, muchos de ellos se han formado a tempranas horas de la mañana afuera del local de Soyuz, en La Victoria, exigiendo respuesta por parte de la empresa. Según indican varios trabajadores, se les comunicó que la empresa se encontraba en suspensión perfecta de labores, pero gracias a actos del Ministerio de Trabajo y Sunafil, se dio a conocer que la empresa no se encontraba en este estado y actualmente se declaró en quiebra. Además, la empresa no se ha manifestado por los pagos de los trabajadores. Se ha intentado establecer comunicación a través de correos y llamadas, pero no se ha conseguido ninguna respuesta. Muchas familias se ven perjudicadas debido a que esta es su fuente de ingresos primaria, teniendo en cuenta la crisis económica por la que está pasando el país. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Andrés Valencia Top y me voy a encargar de presentar una parte de los personajes, que serían los protagonistas. Entre ellos tenemos a Hugo Dulón, que es el ex anfitrión de los buses. También tenemos a Raúl Saco, que es el abogado laboralista. También están presentes el Ministerio del Trabajo, Indecopi y Sunafil. Y por último, el cuerpo laboral, que son los afectados. ¿Quiénes conforman el cuerpo laboral? Pues son los conductores, las terramosas, el personal de seguridad, el personal de limpieza, las personas que se encargan de guardar el equipaje, los cajeros y por último las personas que brindan el servicio al cliente. Eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Armando Castillo Simbrón y yo les voy a comentar sobre quiénes serían los responsables en el despido de los trabajadores de la empresa de transporte interprovincial Soyuz. La empresa que cuenta o contaba a su cargo a más de 200 personas, personas que pensaban que estaban en suspensión perfecta debido a la crisis sanitaria y económica que pasa en nuestro país. Personas que se vieron sorprendidos con un comunicado publicado por la empresa Soyuz, en la que constataba que iban a iniciar la desactivación de sus actividades y posteriormente la liquidación de su empresa. Aún más sorprendidos cuando se vieron obligados por la empresa a firmar cartas de renuncia voluntaria que les impedirían recibir una liquidación por sus años de servicio. Por estas razones serían los principales responsables de este hecho el comité directivo de esta empresa, por no haber evaluado la condición económica que pasaban, por no haber recurrido al plan Reactiva Perú para poder solventar sus gastos, poder dar una liquidación digna a cada empleado que lo necesita de verdad. Gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Valeria Antonella Udielullo y yo les voy a hablar del por qué la ética tiene que ver con este problema. Como muchos de nosotros sabemos, los empleados pueden ser despedidos por varios motivos. Entre ellos tenemos el incumplimiento de las normas, el mal desenvolvimiento en su medio laboral y ahora último hemos estado observando por las noticias el recorte masivo de personal por esta crisis económica que estamos viviendo actualmente. Éticamente hablando, un despido debe regirse bajo ciertos criterios, el cual es el de respeto y consideración hacia sus trabajadores, pues muchos de ellos se han visto laborando en esa empresa por hasta más de 20 años, el cual implica que fueron sus únicos ingresos hacia su sustentación en la vida y con las cuales ellos sacaban adelante a su familia. Bueno, ellos sin previo aviso se vieron coaccionados a firmar una carta de renuncia voluntaria, las cuales no implicaban tener algún beneficio posteriormente económico y se veían sin trabajo, sin beneficio económico, sin liquidación, sin nada con los cuales se puedan sustentar hasta conseguir otro trabajo. Ellos justamente fueron a una de sus centrales que queda en La Victoria a exigir sus derechos, pero la empresa se negaba a responder. Intentaron comunicarse por vías de redes sociales, vías telefónicas
y ellos aún daban por desaparecidos, no se presentaban ni telefónicamente, ni presencialmente, ni daban respuesta alguna. Ellos fueron, los trabajadores, a presentar sus quejas ya por otros medios legales y tenían para sustentarse que el gobierno estaba dando un préstamo llamado el Reactiva Perú, como muchos ya hemos escuchado, y pese a eso sabían que la empresa Soyuz se veía beneficiada con ese préstamo, pero no reconocían a sus trabajadores. Ahora, ¿por qué la ética tiene que ver con nuestro tema? Bueno, ellos actuaban, los dueños de Soyuz, actuaban con libertad, ¿no? Y eso es lo que nos dice la ética, actúa con libertad, pero no actúes atentando contra otras personas, y eso fue lo que hicieron. Atentaron en contra de ellos, pues, sin importarles, sus empleados de más de 20 años, los cesaron de sus medios laborales y perjudicaron a ellos y a sus familiares, dejándolos económicamente hablando en el aire. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Matías Pablo Torres Sotil y yo voy a hablar sobre las citas filosóficas. Para añadirle un poco de sustento filosófico y ético a lo que compartió y explicó mi compañera Valeria, podemos citarle unas frases célebres, como por ejemplo: nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible, de Mahatma Gandhi, pensador y líder nacionalista hindú que vivió entre 1869 y 1948. Esta frase nos hace pensar que sí, posiblemente la última y prudente opción que le quedaba a la empresa Soyuz era iniciar el proceso de liquidación para evitar así más percances económicos, pero no dejando deliberadamente en la calle a muchísimos trabajadores, alrededor de 1 millar, de los cuales muchos llevaban más de 20 años trabajando para ellos. Esto podemos apoyarlo de 2 frases muy precisas. No es lo que te pasa, sino cómo reacciones a ello lo que de verdad te importa, de Epícteto, filósofo griego que vivió entre el 50 después de Cristo al 135 después de Cristo. Y no somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres de responder a lo que nos pasa de tal o cual modo, de Fernando Savater, filósofo español que nació en Donostia, San Sebastián, en 1947, ambas con una reflexión semejante y pertinente para lo ocurrido. Nadie pudo prever los trágicos efectos de esta pandemia sobre la economía, y nadie pudo decidir ni calcular la magnitud que esta tendría en la empresa, pero sí se pudo manejar de una manera más adecuada y poder haber tomado mejores decisiones, sobre todo evitando así dejar en deuda de 3 meses a prácticamente todos los trabajadores. Para culminar, citaré 2 frases un poco más reflexivas. Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. De Aristóteles, filósofo griego que vivió entre 385 a.C. al 322 a.C. Los trabajadores merecen justicia. Justicia porque no se actuó como se debería haber actuado ante esa situación, y porque los obligaron a renunciar voluntariamente. Pero todo esto no sería necesario si desde un comienzo la empresa hubiera tenido la comunicación adecuada, una comunicación honesta y transparente para con sus trabajadores, y sobre todo, si hubieran mostrado la misma lealtad que los trabajadores le demostraron a ellos. La última frase es de Martin Luther King, pastor y activista americano que vivió entre 1929 y 1968. Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto. Gracias.